Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, en este itinerario pascual hacia Pentecostés, el Señor nos reúne nuevamente hoy como iglesia peregrina. La iglesia está siempre en camino, somos la iglesia peregrina de Dios, que vamos caminando a través de este mundo hasta alcanzar esa tierra prometida que no se acaba nunca, hasta alcanzar la plenitud del reino de los cielos. Y vamos todos juntos, los que estamos aquí, cada uno de ustedes en sus hogares, nuestros hermanos que están en los hospitales, hermanos enfermos, hermanos, algunos que ya han partido, unos han llegado ya a la plenitud del cielo, otros están en camino entre la tierra y el cielo. Vamos todos caminando juntos. Y por eso es que en la misa no solamente rezamos por nosotros, por los que estamos participando y por nuestros seres queridos aquí en este mundo, enfermos, amigos, sino también por ellos, aquellos que ya han partido, por si no han llegado todavía, para que el Señor nos haga la gracia de aligerarles el paso, ¿no? Eso es el sentido de la oración por nuestros hermanos difuntos. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, como cada día, comenzamos poniéndonos en presencia de Dios, que es nuestro Padre, que nos ama y que nos envía a su Hijo Jesús justamente para el perdón de nuestros pecados. Por eso, con sencillez y con humildad, podemos ponernos en su presencia, reconociendo justamente nuestras infidelidades, nuestros pecados, pero confiando siempre en su infinita misericordia. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos experimentar más de cerca tu amor, que por tu bondad hemos conocido con mayor profundidad en estos días de Pascua, y afianza en el testimonio de la verdad a quienes has librado de las tinieblas del error, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el ángel del Señor dijo a Felipe: levántate y vete al sur por el camino de Jerusalén a Gaza, y cruza el desierto. Felipe se puso en camino, y de pronto vio venir a un etíope. Era un eunuco, ministro de la reina Candaces, y administrador de sus bienes, que había ido en peregrinación a Jerusalén. Iba de regreso sentado en su carroza, leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y camina junto a esa carroza. Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó: ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. El etíope preguntó a Felipe: por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? Felipe tomó la palabra y, partiendo de este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. En el viaje llegaron a un sitio donde había agua, y dijo el etíope: mira, aquí hay agua. ¿Qué dificultad hay para que yo sea bautizado? Felipe le contestó: si crees de todo corazón, se puede. Respondió el etíope: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar la carroza. Bajaron los dos hasta el agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope no volvió a verlo y siguió su viaje lleno de alegría. Felipe se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba de pueblo en pueblo hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Bendigan pueblos a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas, porque
Aclama al Señor, tierra entera. Fieles de Dios, vengan a escuchar. Les contaré lo que ha hecho conmigo. A él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Aclama al Señor, tierra entera. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclama al Señor, tierra entera. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios. Ese ha visto al Padre. Les aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Este santo evangelio, perdónanos nuestros pecados. Queridos hermanos y hermanas, continuamos escuchando esta predicación de Jesús. Es una catequesis sobre la Eucaristía, aunque va llegando Jesús poquito a poquito hasta ese punto final que es ya la revelación de un anticipo de lo que hoy día celebramos en este sacramento. La Iglesia es una sola catequesis de Jesús que nos la relata el evangelista Juan en el capítulo 6,
la predicación de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, como les decía ayer, pero la iglesia, como una madre, nos la va dando de a poquito cada día, como una mamá a su hijo pequeño, la va alimentando de bocadito en bocadito, así también la iglesia nos la va dando de a poquitos cada día, como nos estamos dando cuenta. Y en este dárnoslas de a poquitos se salta algunos versículos que tal vez quien ha distribuido las lecturas no ha considerado tan importantes, pero que es bueno saberlo, ¿no? Ayer, los que participamos en la misa, los que seguimos las lecturas diarias, Jesús había dicho ya, ¿no? Esta es la voluntad del que me envió, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Y había dicho que para eso lo había enviado su Padre, para eso lo he enviado. Dice, para eso me ha enviado mi Padre. Yo he bajado del cielo. Y a continuación de esas palabras de Jesús, nos relata el evangelista que los judíos se pusieron a discutir entre ellos, en presencia de Jesús, ahí en la sinagoga. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Si lo conocemos, no viene del cielo, viene de Nazaret, conocemos a su familia, etc. Es, digamos, esos versículos entre lo que terminó ayer y lo que comienza hoy. Y entonces Jesús va al encuentro, digamos, responde a esta discusión, a esta duda que ha surgido entre quienes lo escuchaban, y empieza o retoma Jesús la palabra diciendo esto que hemos escuchado ahora. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Es decir, ustedes no me reconocen, ustedes en mí no ven más que a ese niño que caminaba y ese joven que andaba por las calles de Nazaret, por el barrio. Ustedes no ven más, Que luego lo dirá también Jesús a los fariseos, ¿no? Si ustedes reconocieran que fueran ciegos, verían, porque yo les devolvería la vista como se le ha devuelto este ciego. Pero como ustedes dicen que ven, se mantienen en su ceguera. Es lo mismo lo que está diciendo Jesús ahora. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Nadie puede reconocer en Jesús de Nazaret al Hijo mismo de Dios, al Dios vivo, si Dios Padre no nos lo revela, si Dios no nos atrae hacia Él. Como dirá, por eso dirá después Jesús, serán todos enseñados por Dios, todos serán enseñados por Dios, amaestrados por Dios. Dios quiere que todos los hombres lleguemos al conocimiento de la verdad, que es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el deseo de Dios. La voluntad de Dios es que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y nos salvemos. Y por eso Dios intenta amaestrarnos, educarnos, enseñarnos, hacer de todos discípulos suyos. Pero sin embargo, no todos, aunque Dios lo desea, aunque Él se interesa por nosotros, aunque Él nos enseña, no todos aprendemos. Por eso, en la traducción, Jesús sigue diciendo así, está escrito en los profetas, serán todos amaestrados, enseñados, adiestrados por Dios. Pero sigue diciendo, y todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí y aprende. Y en el original griego el verbo no es aprender que nosotros, como nosotros podemos entender como aprende un niño en la escuela, un joven en la universidad, o como aprendemos cosas, sino el que cree, el que hace suyo, el que aprende, es decir, sí, efectivamente el que cree. Por eso Jesús ha dicho, todo el que cree en mí, yo lo resucitaré el último día. O sea, Dios que sale de sí mismo para venir al encuentro de nosotros los hombres, para revelarnos la verdad, para enseñarnos el camino de la vida, como dice el salmista, me enseñarás el camino de la vida, para saciarme de gozo en tu presencia. Esto es la voluntad de Dios, pero lamentablemente no todos creemos en Dios.
O sea, Dios quiere hacernos a todos discípulos, pero lamentablemente muchos rechazan, como lo que está sucediendo con estos judíos en Cafarnaúm. Están rechazando lo que Dios quiere enseñarles. ¿Y cómo Dios nos enseña? Por eso dice así: todo el que escucha lo que dice el Padre y lo acoge. Esto ya lo hemos escuchado también en otros momentos en la vida de Jesús. Acuérdense ustedes, por ejemplo, lo que dice Jesús cuando empieza su vida pública. Relatan los sinópticos que Jesús está un momento predicando, ¿no?, en el patio de una casa, y de repente vienen algunos de sus discípulos y dicen: Maestro, afuera están tus primos con tu madre, trayéndote a tu madre. Jesús había dejado la casa para irse a predicar, ¿no?, para irse a predicar el Evangelio, esos 3 años de vida pública, recién comenzado, había comenzado hacía poco, y naturalmente deja a su madre viuda en la casa. Y entonces, claro, los primos se la llevan para que se haga cargo de ella, ¿no?, porque es muy irresponsable dejar a una madre viuda que no tiene más hijos, ¿no? Y entonces, ¿qué dice Jesús? Acuérdese, todos lo conocemos, que cuando los discípulos le dicen esto: Maestro, tu madre y tus hermanos, dicen la traducción, y entendemos que hermanos significa primos, están en la puerta, etc. Y Jesús dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y señalando a los que estaban ahí, dice: estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan a mi Padre, los que escuchan la palabra de Dios y la acogen, y la aprenden, la acogen, creen en ella. Es justamente esto, todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. Pero ¿cómo nos habla Dios? ¿Cómo nos habla Dios? Dios ha hablado desde antiguo a los hombres, desde antiguo, dice San Pablo. Dios nos ha hablado y nos habla a través de la creación. Basta con tener 3 dedos de frente y no estar ciegos para admirar la creación. Y la creación nos remite al Creador, dice San Pablo. Pero también Dios ha hablado desde antiguo a nuestros antiguos padres a través de los profetas. Hasta que llegada la plenitud de los tiempos, Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Jesucristo es la palabra eterna del Padre. Es la palabra eterna. Aquel que cree en esta palabra, que es Jesucristo. No solamente lo que Él ha dicho, no solamente lo que Él ha hecho, sino Él en su persona. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, el Verbo eterno de Dios, el Logos eterno, la palabra eterna. Y todo aquel que cree en Jesucristo, es decir, acoge a Jesucristo como el Verbo de Dios, como la palabra de Dios, entonces, por ese mismo hecho de acoger esa palabra, tiene en sí, dice el apóstol San Pedro, que la palabra de Dios tiene en sí una dinamis, una fuerza, una potencia, lo dice también San Pablo, que cuando uno la coge, esa palabra, esa misma palabra desde dentro, nos lleva a Jesucristo, nos impulsa hacia Dios, nos impulsa hacia Dios. Esta es la dinámica a través de la cual alcanzamos la salvación. Cuando se proclama el Evangelio, cuando se proclama la palabra de Dios, Dios, en el mismo instante que se proclama la palabra, Dios envía sobre nosotros el Espíritu Santo, como lo está enviando esta noche, sobre cada uno de nosotros, sobre los que estamos aquí y sobre ustedes que están allá también. Siempre que se anuncia la palabra de Dios, siempre Dios envía el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que testifique en nuestro corazón esta verdad, que testifique en nuestro corazón la verdad de la palabra, para que nosotros acogiendo esta palabra, cuando uno acoge la palabra de Dios, a través de esa palabra Dios nos atrae hacia Él. ¿Por qué? Porque Dios es amor y la palabra de Dios nos transmite siempre el amor de Dios. Sin embargo, para que nosotros podamos escuchar el Evangelio, para que nosotros podamos estar hoy día aquí reunidos a través de las redes, pero reunidos, no estamos separados, estamos reunidos en torno a la mesa del Señor. Para esto, Jesús ha venido al mundo.
Pero antes de partir de regreso, y justamente para esto, Dios ha fundado su iglesia. Dice San Pablo, ¿cómo van a creer si nadie les predica? ¿Y cómo van a predicar si nadie los envía? Y por eso Jesús ha fundado su iglesia y antes de subir al cielo ha dicho esto a la iglesia: vayan por todo el mundo y enseñen el evangelio, prediquen la verdad, hablen de mí el evangelio. Evangelio significa buena noticia y la buena noticia es Jesucristo. La buena noticia no es un conjunto de ideas, no es un sistema doctrinal, mucho menos un sistema moral. La buena noticia es una persona, es Dios que se ha hecho hombre por nosotros, para dar su vida por nosotros y para hacernos partícipes de su propia vida, para santificarnos. Y es por eso, fíjense, que la iglesia desde los inicios se ha dedicado a esta misión, de llevar el evangelio, como hemos visto hoy día en la primera lectura. Felipe que da el alcance, ¿no? El Señor le dijo a Felipe: levántate y vete al sur por el camino de Jerusalén. Y Felipe se puso en camino y vio venir a un etíope. Y le dio el alcance, movido por el Espíritu Santo. Es importante dejarse llevar por el Espíritu Santo. Y le dio el alcance a este eunuco, ¿no?, etcétera, y ve que el eunuco está leyendo lo que hemos escuchado, ¿no? Está leyendo esto, ¿no? Y que está leyendo esto: como cordero llevado al matadero, como ovejas del esquilador enmudecía, no abrió la boca. Está leyendo al profeta Isaías. Pero este hombre no es un judío, es un etíope. Los judíos conocían al profeta Isaías, lo habían escuchado, pero los mismos judíos discutían lo que este etíope, que se ve que conoció un poco de estas cosas, los mismos judíos ya en su época discutían si Isaías, cuando habla de esto que hemos escuchado, ¿no?, como cordero llevado al matadero, enmudeció y no abría la boca, sin defensa, sin justicia se lo llevaron, lo arrancaron del reino de los vivos. Ya los judíos discutían lo que este hombre, este etíope, le pregunta a Felipe: ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de otro? De sí mismo o de otro. Los judíos discutían si Isaías hablaba de sí mismo o hablaba de todo el pueblo de Israel. Y Felipe, ¿saben lo que hace? Nos ha contado Lucas, el autor de los Apóstoles, tomó la palabra y, partiendo de este pasaje en la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, porque Isaías estaba hablando de Jesús. Pero si Felipe no se lo explica al etíope, el etíope nunca lo hubiera entendido. Como estos dos de Emaús, que se volvían a su casa, los hemos recordado varias veces estos días, y no habían entendido nada, pobrecillos. Si Jesús no se les acerca, no va a su encuentro, y les interpreta las Escrituras, les ilumina el entendimiento y les hace ver que todo lo que había pasado con él estaba ya escrito, los de Emaús se hubieran vuelto a su casa y nadie hubiera sabido más de ellos. Este pobre hombre, este etíope, se hubiera quedado en la ignorancia total. Es justamente para esto que Dios ha fundado su iglesia. Y para esto el Señor nos ha llamado a nosotros. Y fíjense cómo termina, qué bonito este pasaje. Felipe le anuncia a este etíope todo el evangelio de Jesús, y el etíope se convierte. Y llega un momento en que el mismo etíope dice: oye, mira, espérate un momentito, mira, en este sitio hay agua, ¿por qué no me bautizas de una vez? Y se cumple así la palabra que dijo Jesús: vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio, y el que crea y sea bautizado se salvará. Se cumple la palabra en este etíope, como se cumple esta palabra a lo largo de los siglos, en todos aquellos que, escuchando la predicación de la iglesia, porque el Padre nos atrae, pero nos atrae a través de la predicación. Primero a través de la predicación de Jesús, que es la palabra eterna del Padre, y luego a través de la predicación de la iglesia. Por eso es tan importante seguir la predicación de la iglesia, y tan importante que nosotros los pastores, como dice Jesús, transmitamos la doctrina. Dice Jesús: yo no transmito mi doctrina, sino lo que he visto donde el Padre.
Y esto es la misión nuestra como pastores, pero también la misión de ustedes como laicos. La misión de anunciar el Evangelio es misión de todos. Y no anunciar nuestras ideas ni nuestras doctrinas, sino lo que hemos visto de Dios y lo que la Iglesia nos ha transmitido de generación en generación a través de la tradición. Eso nosotros los católicos en esto tenemos las ideas muy, muy claras. No es la sola escritura, no es el solo yo con Dios, de hermanos cristianos nuestros no católicos, ¿no? Que son no católicos y que ellos interpretan la escritura de modo libre, la libre interpretación, lo que yo creo que me dice, lo que yo siento que me dice. No. Nosotros, gracias a Dios, esto es un don de Dios para nosotros los católicos, un don enorme, que no tenemos solamente las escrituras, sino que tenemos la tradición ininterrumpida de la Iglesia a lo largo de los siglos. Es la Iglesia como una madre la que nos va educando, nos va maestrando, nos va enseñando a través, fíjense, toda la tradición, ya 21 siglos prácticamente, y esa tradición que llega a nosotros a través del magisterio, a través de los pastores. Y entonces escuchar, por eso es tan importante escuchar la voz del pastor. Dice Jesús, porque a través de nuestros pastores el Señor nos habla. Y por eso es tan importante que nosotros los pastores tengamos esta intimidad con el Señor y nos nutramos también de toda la tradición de la Iglesia. Porque si no, también podríamos interpretar mal las Sagradas Escrituras. También podríamos, y un ciego que guía a otro ciego, al final caen los dos en el hoyo. Por eso es tan importante nutrirnos siempre de lo que nos han dicho nuestros mayores. Eso se llama la tradición. Dice San Pablo, yo transmito lo que yo he recibido. Yo no me lo he inventado. Y esto es la tradición ininterrumpida de la Iglesia. Pues fíjense, entonces, el Señor que nos atrae a través, con lazos de amor, atraía a Israel, a Efraín, dice Dios a través del profeta. Nos atrae con estos lazos de amor. Este lazo de amor que es la palabra encarnada, el amor de Dios encarnado. Quien me ve a mí, ve al Padre. Nadie, dice así Jesús, no es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios. Nadie ha visto al Padre, sino aquel que ha venido del Padre, que es Él, que es Él. Moisés, porque fíjense, todo esto, acuérdense, esta discusión, en esta discusión los judíos le han dicho a Jesús, ¿qué señal nos das tú? Porque Moisés nos dio de comer en el desierto. ¿Tú qué señal das? Pese a que Jesús les acaba de dar de comer en el desierto, de esto hablamos ayer. Y Jesús ya se presenta aquí como uno más grande que Moisés, porque Moisés, y los judíos lo sabían, porque está escrito en la Biblia judía, que es nuestro Antiguo Testamento, que Moisés le pidió al Padre, déjame ver tu rostro, se lo pidió, y Dios le dijo, no, nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Jesús se presenta aquí entonces como más grande que Moisés, como ese profeta que ya les he dicho el otro día, que Dios mismo a través de Moisés le había dicho al pueblo, llegará el día en que yo enviaré un profeta más grande que tú. Le dijo a Moisés, dile al pueblo, un profeta más grande que tú, que él les enseñará todo lo que yo le diga. Y en la medida en que lo obedezcan, que se fíen, que crean, en esa medida yo los liberaré. Y Jesús entonces aquí se está acreditando, fíjense, una cosa impresionante, se está acreditando como el mayor que Moisés y en consecuencia como uno que nos puede dar un pan superior al que Moisés dio a su pueblo en el desierto. Dice, sus padres comieron en el desierto el maná y murieron, el que les dio Moisés, y murieron, porque Moisés no tenía la capacidad de dar vida eterna. No tenía la capacidad. Moisés le da al pueblo de Dios el decálogo. Sí, eso se lo explicaba también ustedes el otro día. Sí, pero no les da la capacidad, no les da la vida eterna para poder ajustar su conducta conforme al decálogo. Porque Moisés era un santo, sin duda. Dice la Escritura que no ha habido en el mundo un hombre más humilde que Moisés. El amigo de Dios, le llama la Escritura, que Dios hablaba con él como con un amigo, sin duda, un hombre enorme, sin duda, Moisés, pero no es Dios. En cambio Jesús es Dios. He aquí que hay uno mayor que Moisés, dirá Jesús al dar testimonio de sí, al revelarse ante el pueblo de Israel.
Y entonces dice, yo soy el que procedo, yo he visto al Padre. Y por eso también ya no los llamo siervos, dirá en otro momento Jesús, sino que los llamo amigos, porque todo lo que yo he visto en mi Padre, lo que he contemplado al ser uno con el Padre, todo eso se lo he venido a revelar. ¿Y cuál es eso que les he venido a revelar? Que mi Padre quiere que así como Él y yo somos uno, también ustedes sean uno entre ustedes en el amor, y así ustedes sean uno con nosotros. Ustedes en mí, yo en mi Padre, la comunión con Dios, vivir del amor de Dios, una cosa impresionante. Y el amor a Dios, el amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, dirá San Pablo, que nos ha sido dado, ese amor que nos inunda totalmente y que hace posible que nosotros amemos a Dios y amemos a los hermanos. Ese es el amor con el que Dios nos va llamando, nos va jalando, nos va atrayendo. Nadie puede venir a mí si no lo atrae mi Padre que lo ha enviado. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, cuando nosotros vamos teniendo este encuentro personal con Jesucristo, entonces va brotando en nuestro corazón, fíjense, este deseo de ser santos como vuestro Padre Celestial es santo. Y por eso dirá Jesús en las bienaventuranzas, bienaventurados los que tienen hambre y sed de ser justos. La palabra justicia, en el Evangelio hace referencia no a esta justicia humana que nosotros conocemos, no, hace referencia a la santidad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de ser santos, porque ellos serán saciados. Esto es lo que está diciendo aquí Jesús. Aquellos que se sienten que Dios los atrae a través de la palabra, suscita en nosotros el deseo de santidad, el hambre de ser santos, el hambre de ser divinizados, el hambre de ser uno con Dios en Cristo. Y en la medida en que esa hambre, esa sed va brotando de nosotros, en esa medida el Señor entonces nos va dando su Espíritu Santo y nos va santificando. Nos va divinizando. Y de esta manera alcanzamos la vida eterna. Les aseguro, el que cree tiene vida eterna. El que cree tiene vida eterna. Y por eso hoy día, a través de la palabra, el Señor nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿tú crees, como creyó este etíope, tú crees en este amor? Este etíope, ¿en qué creyó? En el amor de Dios. Creyó en el amor de Dios. Creyó que Dios es capaz de hacerse hombre y morir como un delincuente por nosotros que lo estábamos matando para salvarnos a nosotros. ¿Tú crees en este amor? Cada uno de nosotros se puede hacer esta pregunta. Porque si nosotros creemos, dice San Agustín, si nosotros creemos, será en este momento una primera resurrección. Es el fruto de la conversión. Y dirá San Pablo, comienza en nosotros una nueva creación. Pasó lo viejo, todo lo viejo queda atrás y empieza en nosotros hoy, esta noche, aquí, ahora, en el aquí y ahora de nuestra vida. Empieza en nosotros esta nueva creación, empieza en nosotros esta divinización. Y esta divinización que se va alimentando, este nuevo hombre, este ser nuevo, que se va alimentando con este pan, el pan de la vida. Que va alimentando con la Eucaristía. Este pan, quien come de este pan, vivirá para siempre. No como el que comieron sus padres en el desierto, que Moisés hizo lo que pudo, pero comieron ese pan y murieron. En cambio, dice, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. El que coma de este pan, vivirá para siempre. Y este pan que yo les vengo a dar, es mi carne para la vida del mundo. Y ahí ya introduce Jesucristo la primera parte de la Eucaristía. Esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Si seguimos leyendo el discurso, lo digo, si en todo caso lo pueden leer ustedes por su cuenta, porque mañana, en la misa de mañana es la misa por la Virgen de Chapi, ¿me entienden? Entonces, las lecturas cambian, porque son las lecturas de la fiesta. Pero si ustedes lo siguen leyendo, verán que luego Jesucristo hablará de su sangre. Y entonces ya aquí nos va anticipando a través de esta, es una predicación, una catequesis, es una predicación
Jesús ya nos revela y nos anticipa. Todavía los apóstoles en ese momento no lo entendían, atentos, ¿no? Lo entenderán después, lo entenderán un poquitín en la última cena y después todavía cuando Jesucristo resucita y celebra con ellos la Eucaristía. Ahí ya entenderán y a partir de ahí lo empiezan a transmitir. Pablo habla de eso justamente cuando dice lo que hace un momento he citado, ¿no? Lo que yo he recibido, he transmitido, que he sentado a la mesa y relata esto, relata la Eucaristía. Pues bien, decíamos esto, entonces, este es el pan que baja del cielo para que para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Ahora bien, queridos hermanos, San Agustín también dice una cosa con la cual yo quiero terminar, para que podamos entender bien esto que dice Jesús. San Agustín dice, pero es automático que cuando uno come de este pan vive para siempre. Es automático porque San Pablo dice, cuidado, no vayan a comer de este pan para su condenación, atentos. O sea que no es automático, no es automático. Lo explica muy bien San Agustín. Nosotros podemos comer de este pan, yo me puedo acercar esta noche a la Eucaristía, tú puedes acercarte a la comunión en cuanto abran los templos, espero que todos volvamos, por supuesto, no vamos a quedar siempre por el Facebook, pero podemos comer este pan para nuestra salvación, sí, pero atento, que no vaya a ser que lo comamos para nuestra condenación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué uno come de este pan y se salva y otro come de este pan y se condena? ¿Por qué? Porque no vaya a ser que estemos comiendo de este pan como los israelitas comieron del maná en el desierto. ¿Cómo los israelitas comieron del maná en el desierto y por eso murieron todos? ¿Por qué? Porque el maná fue la consecuencia de la rebeldía de los israelitas. Acuérdense, los que conocen la historia, si no busquen en el libro del Éxodo. Dios había sacado a su pueblo de la esclavitud del faraón, había enviado las 10 plagas, una cosa impresionante, impresionante. Hemos recordado todo esto durante la Cuaresma. Y luego ha abierto para ellos el mar, impresionante. ¿Quién hace eso? Nadie. Abrir el mar los hace pasar a todos. Y luego cuando viene el faraón, cierra el mar, una cosa impresionante. Y están en el desierto, por el otro lado, totalmente salvados, y de repente los israelitas comienzan a murmurar, porque se les empiezan a acabar las provisiones, y empiezan a murmurar contra Dios, atentos, contra Dios. ¿Y qué le dicen a Moisés? Para eso Dios nos ha sacado de Egipto. Mejor estábamos en Egipto, por lo menos teníamos cebollas que comer, éramos esclavos, trabajábamos como unas bestias, perdón la palabra, pero por lo menos teníamos la seguridad del pan. Para eso y empiezan a murmurar contra Dios y contra su elegido, contra Moisés. Y Dios, que es bueno y misericordioso, actúa una vez más a favor de Israel y les envía el maná. Ciertamente les envía el maná, como luego les enviará, cuando luego el pueblo de Israel se cansa del maná y empieza otra vez a murmurar, les enviará las codornices que se salían hasta por las orejas de tanto que comieron, ¿no es cierto? Pero ese es el problema. El maná es aquello que Dios manda forzado por los israelitas. Y atento, el maná es la comida de la murmuración. Y el que come de este pan murmurando, ese es el que se condena. Por eso dirá también San Pablo, comulgar con el cuerpo de Cristo es comulgar con sus padecimientos. Comulgar con el cuerpo de Cristo es entrar con Cristo en la muerte. Es aceptarme yo, aceptar esa llamada, esa atracción que Dios ha hecho sobre mí, en base a su amor, creer en este amor hasta el momento de la dificultad, en medio de mis dificultades, de mis sufrimientos y de mi muerte. Creer en este amor, esto es comulgar con el pan de Cristo. El que comulga así, ese es el que se salva, no el que comulga murmurando. El que en el fondo, San Agustín dice así, que comulga en la carne, pero no en el espíritu. La comunión es este vínculo, justamente se llama comunión, de unión con Cristo. Y a través de Cristo de unión con Dios.
Y esta es la belleza, queridos hermanos, este es el don más grande que nosotros recibimos. Este es el don, este don de poder creer que Dios es amor, pero no porque alguien nos convence, no, sino porque el Espíritu Santo testifica, porque tenemos esta intimidad con Dios, este amor, la contemplación. Por eso tantas veces, y ya vamos a ver si puedo terminar, tantas veces les digo a ustedes, queridos hermanos, es fundamental la intimidad con el Señor. Esto no se aprende en los libros, hermanos. Esta experiencia profunda del amor de Dios se aprende en la intimidad con Dios a través de la lección divina, a través de la contemplación. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará, dice el Salmo, el salmista. Contemplar a Jesucristo hace posible que veamos el amor de Dios. ¿Por qué? Porque contemplar a Jesucristo nos lleva también a ver nuestra realidad de pecado. Pero ¿por qué quedamos radiantes? ¿Por qué nuestro rostro no se avergüenza? Porque encontramos que nuestros pecados han sido perdonados en esa cruz. Y entonces entramos en una intimidad de amor con Dios. Entonces ya no murmuramos, porque sabemos una cosa, que el que ha hecho esto por nosotros jamás nos va a abandonar, jamás va a permitir que nada malo nos suceda, porque sabemos que este es nuestro pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas por el amor de su nombre. Y entonces, como yo tengo esta experiencia, aunque pase por momentos de dificultad, aunque pase por cañadas oscuras, nada temo, porque sé que tú vas conmigo. Porque sé que tú te has unido a mí indefectiblemente en la cruz. Has hecho una alianza nueva y eterna que se renueva cada día en la mesa de la Eucaristía. No te vas a separar nunca. Sé que tú vas conmigo, que jamás me abandonas, que no estoy solo en este mundo, no estoy solo en la enfermedad, no estoy solo en la ancianidad, no estoy solo ahora que he perdido el trabajo, no estoy solo. Tú vas conmigo. Tu vara, la cruz, tu cayado, me sosiegan, me dan una paz en el corazón. Y por eso puedo acercarme a la Eucaristía comulgando con Cristo en mis sufrimientos, haciéndome partícipe de sus sufrimientos, como dice San Pablo, completando en mi cuerpo lo que le falta a la pasión de Cristo, para que este mundo vea el amor de Cristo manifestado, participando en los sufrimientos de Cristo. Llevamos en nuestro cuerpo el morir de Jesús, dice San Pablo, para que también en nuestro cuerpo se manifieste que Él ha vencido la muerte, que Jesucristo ha resucitado, que Dios, el amor de Dios es más fuerte que el pecado y que la muerte. Queridos hermanos y hermanas, Dios mediante, dentro de un tiempo, espero que no sea muy largo, vamos a poder volver a abrir los templos. Estamos haciendo las gestiones a través de la conferencia episcopal, hemos acordado a los obispos, a ver que ya podamos ir creando los protocolos, a ver si pronto, más o menos pronto, podamos abrir nuevamente las iglesias y todos podamos volver a celebrar la Eucaristía juntos en modo presencial y ustedes puedan tener el acceso también a la comunión eucarística, hoy día la tienen a la comunión espiritual. Que el Señor nos ayude a ir preparándonos para ese retorno, ir preparándonos para ese regreso, ir preparándonos para recibir otra vez el cuerpo de Cristo y su sangre a través de las especies sacramentales, ir preparándonos lo profundo del corazón. Pidámosle al Señor que nos ayude a no vivir del maná que perece, a no vivir de la murmuración que termina siempre en la destrucción del hombre, nuestra propia destrucción, sino a vivir de esta comunión con Dios, comunión llevando en nuestro cuerpo este morir de Jesús, no haciendo vana la cruz de Cristo, para poder experimentar en cada Eucaristía que realmente el Señor nos resucita con Él, que el pecado y que la muerte no tienen poder sobre nosotros. Amén.
Y ahora, queridos hermanos, en la certeza que el Señor es nuestro pastor y que nada nos falta, que Él está con nosotros, le presentamos con confianza nuestras oraciones. Por la Iglesia, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y nuestros sacerdotes, para que unidos a Dios seamos espejo vivo de Cristo resucitado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros gobernantes, para que el Espíritu Santo los asista en las decisiones que deben tomar por el país. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren a causa de la pandemia y sus familiares, para que Dios les conceda fortaleza y esperanza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que el gozo de este tiempo de Pascua se cristalice en obras de vida eterna. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidámosle también al Señor que nos dejemos amaestrar por Él cada día, a través de su palabra, a través del magisterio de la Iglesia, que nos transmite esa palabra de modo adecuado, de modo recto. Pidámosle al Señor que nos conceda su Espíritu Santo, que sea este Espíritu que nos atraiga hacia Dios, hacia ese amor, y que podamos confiar en Él en cada momento de nuestra vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos. Oh Dios, que por amor a los hombres resucitaste a tu Hijo al tercer día y a través suyo nos haces partícipes de tu vida divina. Escucha complacido las oraciones que te dirigimos y provea nuestras necesidades según tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Vos me lo diste y a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro disponer, según vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Vos me lo diste y a vos, Señor, y lo torno. Todo es vuestro disponer, según vuestra voluntad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar a través de una vida santa la realidad que hemos conocido de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor,
pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz contigo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Hacia ti vamos hoy a tu altar, tú nos das de tu amor en nuestro caminar. Escuché hoy tu voz en mi andar, conocí al Señor en la fracción del pan. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva los que somos alimentados con los sacramentos del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, entonces, antes de despedirnos, unos breves avisos para estos días, ¿no? Mañana, como sabemos, es la fiesta de nuestra mamita de Chapi, ¿no es así? Gran día de fiesta para todos nosotros, los arequipeños. Entonces, la misa en el santuario, que la celebrará el rector del santuario, el padre Zacarías, ya les he dicho, a puertas cerradas, no vamos a ir al santuario, yo tampoco voy a ir porque no debo salir, tampoco igual que ustedes, pero celebrará él a las 11:30 de la mañana en el santuario con la imagen de la Virgen y será pasada tanto por el Facebook del santuario, que se llama Santuario de la Virgen de Chapi, pero también directamente a través del Facebook del Arzobispado, o sea, este mismo Facebook. De modo tal que pueden entrar a uno o a otro, igual participarán directamente en la misa. De esa manera, la misa es a las 11:30, como les decía, y terminada la misa, un poquitín después, mientras se prepara todo, a la 1 de la tarde, la Virgen saldrá en procesión por el recinto interno del santuario, llevada por el padre Zacarías y los pocos colaboradores que están ahora con él. Entonces, todo eso se podrá seguir a través del Facebook. Para no cruzarnos con esa actividad, naturalmente, entonces, con esta celebración, naturalmente, entonces, nosotros mañana a las 12 no tendremos nuestro encuentro de mediodía, para que todos puedan participar en la Santa Misa en Chapi. Y en consecuencia en la noche no tendremos la misa a las 7 p.m., no tendremos la misa, sino que tendremos el equivalente al encuentro del mediodía, ¿no? Esta semana hemos venido hablando, hemos hablado de los niños, hemos hablado de los ancianos, hemos hablado de los enfermos, hemos hablado hoy día del matrimonio y nos queda ahora hablar de los hijos, y la relación padres-hijos, la educación de los hijos, lo que significan los hijos en la vida de la familia, etc. Hablaremos de eso mañana, que es viernes, a las 7 p.m., ¿ok? En el horario de la noche. En la mañana la misa en Chapi y en la noche aquí, para terminar. Con esto cerraremos, Dios mediante, este ciclo de esta semana que hemos dedicado fundamentalmente a los diversos miembros de la familia. Luego el sábado y el domingo, como siempre, tendremos la misa a las 11 de la mañana, sábado y domingo.
El sábado en la tarde no hay encuentro, no hay misa porque lo hemos hecho en la mañana. Y el domingo es el domingo del Buen Pastor, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Y entonces a las 5 de la tarde el domingo, la misa a las 11 de la mañana, y a las 5 de la tarde habrá un encuentro vocacional para jóvenes, que pasaremos también a través de este mismo Facebook el domingo a las 5 de la tarde. Y luego, si estamos vivos, naturalmente, la próxima semana, en los encuentros de mediodía, empezaremos un ciclo muy bonito sobre, ya les diré qué mejor porque para no anticiparme tanto, ¿no? Muy bien, entonces de momento ya saben, mañana, 11:30 de la mañana, la misa en Chapi con su procesión. A las 7 p.m., Dios mediante, nos volvemos a ver aquí para cerrar el círculo, digamos, de la catequesis sobre los diversos miembros de la familia. Sábado, domingo, 11 de la mañana, misa, domingo 5 p.m., la jornada vocacional. Todo lo pondremos en el Facebook, por si alguno se olvida, pueda tener bien claro los horarios. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y feliz fiesta a la mamita para todos. Nos vemos mañana, Dios mediante, a las 7 p.m. aquí nuevamente. Salve, salve, cantada María, quien más pura que tú, solo Dios, el cielo una voz repetida.